Somos sensibles a muchas circunstancias que a veces nos llegan a impactan nuestra vida de tal manera que modifican nuestro estado de ánimo. Llegan a modificar, hermano, nuestras emociones. Y con ello también se modifica nuestra capacidad de percibir la realidad de las cosas. A veces está el impacto que nuestras emociones, hermanos, son impactadas, son modificadas, son afectadas nuestras emociones. Y dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? Es la reacción que nosotros tenemos. Ahora la pregunta, como creyentes nosotros, como creyentes que somos, como creyentes que decimos ser, hermanos, deberíamos reaccionar ante ciertas circunstancias que impactan negativamente nuestra vida, como todo lo demás que no tienen a Cristo como su Dios y como su Salvador en su vida. Creo que no, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? Desafortunadamente hemos visto creyentes que de repente pensamos que están estables, que son creyentes fieles, pero ante ciertas circunstancias, hasta ante ciertas presiones de la vida, hermanos, reaccionan como, bueno, los desconocemos, ¿verdad? Nos asustan. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo te afectan estas circunstancias que llegan a abrumarte? Y cuando uso esta palabra, hermanos, circunstancias que abruman, hablo de aquellas situaciones en las cuales vas entrando de a poco y vas sintiendo la presión de tal manera que llega el momento en que tienes que reaccionar de alguna manera. Son circunstancias, hermanos, que sacan a relucir nuestra verdadera personalidad. Pero tenemos que ir a nuestro libro de norma y práctica, que es la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que ir a nuestro libro, como siempre, hermanos, la Sagrada Escritura, y ver qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo cuando Él tuvo que enfrentar, hermanos, la máxima circunstancia abrumadora y que creo que ningún ser humano podrá enfrentar en su vida. Así que tenemos el mejor maestro, hermanos, para aprender cómo tú y yo, como hijos de Dios, debemos reaccionar ante una circunstancia que nos está abrumando, que nos está haciendo presión y que estamos a punto, hermanos, de reaccionar. En Mateo capítulo 26, versículo 36, dice la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Lean el 27, por favor. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora
Gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, agradecemos la oportunidad que nos diste de poder abrir nuestros ojos esta mañana. Gracias porque nos permitiste levantarnos, Señor, y estamos aquí para glorificar tu nombre. Estamos aquí con el propósito de ser edificados, Señor, en tu palabra. Y queremos pedir en este momento que tú tomes el control, Señor, de la enseñanza y que hables a nuestro corazón. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu consejo para ser alentados, fortalecidos, renovados en nuestras fuerzas, en nuestros ánimos, fortalecidos en nuestra fe. Gracias, Señor, por ello. Nos ponemos en tus manos. Toma control, Señor, tu Espíritu Santo, use tu palabra y a tu siervo. En el nombre bendito de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Cuando las circunstancias te abruman, ¿qué debemos hacer, hermanos, ante esas circunstancias? Veamos primero las cosas que pueden llegar a abrumarnos en la vida. Y son muchas. Algunos, ¿verdad? No necesitamos tanto. Algunos con poquito. Ya el mundo se ha cerrado ante nosotros, ¿verdad? Y no hay puertas por ningún lado. Y estamos atrapados y no sabemos hacia dónde ir. Otros pueden soportar un poquito más. Pueden aguantar, ¿verdad? Pero tarde o temprano, hermanos, experimentamos ese momento en el cual no sabemos qué hacer, abrumados por las circunstancias. Una de esas cosas que provocan precisamente esto, hermanos, son las presiones generadas a veces por los compromisos adquiridos. Es decir, nosotros nos comprometemos, nosotros empeñamos nuestra palabra, nosotros nos atrevemos, hermanos, a hacer, ¿verdad?, compromisos o decisiones de las cuales muchas veces después no sabemos qué hacer, porque nos hemos comprometido y debemos cumplir, debemos sacar adelante el compromiso. Cuando viene la presión ya no podemos, ya no sabemos, hermanos, y se empieza a generar una ansiedad en nosotros, una ansiedad que empieza a nublar nuestra capacidad de percibir las circunstancias o la realidad correctamente. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, hermanos, les decía en el principio, somos sensibles en nuestras emociones. Y al ser así, hermanos, entonces podemos reaccionar de una manera negativa, porque hay maneras en que reaccionamos, pero ahorita vamos a ver ello. Las situaciones naturales que sobrevienen a nuestras vidas, hermanos, como las enfermedades, y no me refiero aquí a enfermedades sencillas como un dolor de cabeza o un resfriado, sino aquellas enfermedades, hermanos, que nos paralizan completamente, o tal vez aquellas enfermedades, hermanos, que se diagnostican como enfermedades terminales. Quizá, imagínese si le dan la noticia de que usted tiene cáncer, leucemia en la sangre, o cualquier otra enfermedad que pone en peligro su vida. ¿Cómo reaccionaremos ante eso, hermanos? Porque de momento, hermanos, es un impacto fuerte en nuestra persona, ¿verdad? Es algo que parece un sueño y no podemos nosotros concebirlo. Y podríamos preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y podríamos reaccionar, hermanos, de muchas formas, pero son situaciones reales que pueden suceder en nuestras vidas. Tal vez la muerte de un ser querido, imagínense, ¿verdad? Amamos a nuestra familia, amamos a nuestros seres queridos, pero de repente alguno de ellos pierde la vida, hermanos, por cualquier razón. Son circunstancias que impactan nuestras emociones terriblemente. Todos creo hemos experimentado algo así. Yo no he perdido, gracias a Dios, un familiar así. Pero personas con las cuales he tenido contacto por la cuestión del trabajo, compañeros, hermanos, es algo que te impacta y dices tú, ¿cómo? Es que estaba hablando con él apenas ayer. Es que apenas en la mañana, ¿verdad? Platiqué con ella. Y de repente, hermano, ya no están.
Son cosas que nos afectan, hermanos, y llegan a abrumarnos. Sobre todo si son los seres más allegados, como nuestros hijos, nuestros padres o nuestros hermanos. Las situaciones como de la que vinimos, ¿verdad? De una pandemia. ¿Cuántos de ustedes de repente sintieron, hermanos, que el mundo se terminó? ¿Por qué? Porque teníamos planes, ¿no es cierto? Había tantos planes que habíamos hecho. Ya veíamos en puerta, ¿verdad? Todo lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a alcanzar, lo que íbamos a lograr. Y de repente te dicen, no puedes salir de casa, quédate en casa, quédate en casa. De repente, hermanos, te dicen, lávate a cada rato las manos, ¿verdad? Desinféctate, usa gel desinfectante, usa cubrebocas, ¿verdad? Y ahí estamos, hermanos, de repente todo eso coarta, hermanos, todos nuestros planes. Y hay personas, de verdad, que empiezan a experimentar ansiedad, depresión, hermanos, por esas situaciones. Muchos fueron afectados por ello. Gracias a Dios que vivimos en un fraccionamiento donde no pasa nada, ¿verdad? Donde aquí la gente no se muere, nomás las matan. Aquí todo el mundo hace lo que quiere. En la pandemia, ¿verdad? Los tianguis abarrotados. En la pandemia no había pandemia aquí en nuestro fraccionamiento. Gracias a Dios nos sirvió porque pudimos continuar con nuestros cultos. Pudimos seguir adelante, ¿verdad? Y eso a nosotros no nos afectó, bueno, al menos a mí en lo personal, no me afectó la situación de la pandemia porque yo seguí con mi actividad. Pero hubo muchos hermanos, y sé de algunos que sí tuvieron problemas, incluso pastores, que cayeron incluso en la depresión, en la desesperación. Un desastre natural, por ejemplo, que podemos enfrentar. De repente, hermanos, los terremotos hoy en día están continuamente sucediendo en el mundo entero. Imagínense algo así como lo que sucedió en México. Ya en 2 ocasiones, ¿verdad? 2 terremotos que han destruido y cobrado la vida de miles de personas. Son cosas, hermanos, que afectan, que pueden abrumarnos en nuestra vida. Las inundaciones, por ejemplo, ahorita los incendios, hermanos. Ha habido una gran cantidad de incendios, ¿verdad? En nuestros alrededores, pero no solamente en el bosque, en los pastizales, en los lugares, ¿verdad? Donde deshabitados, sino también, hermanos, en terrenos abandonados, en casas. ¿Cuántas casas no ha habido? Y muerte de personas y niños por causa de los incendios. Imagínate perder un ser querido en un incendio. Ya, será algo, hermanos, completamente terrible. O salir a la calle. Y de repente, ¿verdad? Sufrir un accidente, hermanos, que te paraliza, que te destruye y arruina tu vida. Son cosas, hermanos, que pueden abrumarnos. O incluso las malas relaciones personales. Cuando tu relación matrimonial, por ejemplo, empieza a sufrir un deterioro. Cuando empieza, ¿verdad? A haber problemas y que esos problemas, hermanos, se van agrandando y que no se solucionan, al contrario, se van agravando y que nadie pone de su parte y a veces tú quieres hacerlo, pero tu cónyuge no está dispuesto, no está dispuesta, ¿verdad? Y la situación se va suscitando más complicada, más difícil, tal grado que se llegan a las palabras y luego maldiciones, incluso pueden llegarse a los golpes, ¿verdad? A la agresión física y algo que nunca imaginaste, no esperabas, no te imaginabas. Son cosas, hermanos, que pueden abrumar nuestras vidas y nos sentimos atrapados y no sabemos para dónde ir. Las presiones o las situaciones económicas, las exigencias mismas de la vida, hermanos, pueden también causar esas circunstancias en nuestras vidas. Cuando continuamente estamos batallando y llega el momento en que ya no sabemos qué hacer. Hay gente, hermanos, que ha recurrido al suicidio. Han matado a sus hijos, a su esposa, a su esposo y luego se han quitado la vida. Han acabado con todo, hermanos, porque no saben qué hacer. Hay personas, apenas oíamos en las noticias, una persona que está supuestamente, ¿verdad?, enferma de cáncer, por mejor fue y entregó a su hijo al DIP. No sabe qué hacer, dicen que está demente.
No sabemos. Pero hay cosas, hermanos, que nos afectan porque somos seres emocionales y como les decía, a veces algunos más, algunos menos, pero al fin, cualquier de estas circunstancias, hermanos, puede afectar nuestra vida y hacernos sentir tan abrumados que no sabemos qué hacer o cómo reaccionar. En segundo lugar, hermano, la reacción natural del hombre, la reacción natural del humano. Ante esas circunstancias podemos reaccionar de diferente manera. Por ejemplo, ¿cómo reaccionó Elías en el capítulo 19 de Primero de Reyes? Si quiere ir ahí, por favor, y vemos un poquito, hermanos, la palabra de Dios en Primero de Reyes, capítulo 19. Le comento rápidamente, hermanos, el trasfondo histórico de este pasaje. Elías, tiempo atrás, había orado, porque Acab, hermanos, fue uno de los reyes más perversos de Israel, influido por su mujer Jezabel. Fue uno de los reyes que introdujo, hermanos, un sincretismo religioso. Mezcló el paganismo con el judaísmo y fue de los peores. Elías oró, hermanos, para que no lloviera sobre la tierra y no llovió por mucho tiempo. Elías lo persiguió por todas partes, lo buscó, hermanos, pero Dios guardó a Elías, lo protegió y lo sustentó. Finalmente, después de un tiempo, Elías reaparece, se confronta, hermanos, con Acab y confronta a los sacerdotes de Baal, que era el ídolo principal de Jezabel. Y entonces, hermanos, Elías derrota a los profetas cuando ora y Dios hace descender fuego del cielo, consume el holocausto, el sacrificio, y dice, y aún el agua que había echado sobre el sacrificio, hermanos, y luego Elías, hermanos, ya crecido, ya confiado, hermanos, toma los 450 profetas y les corta la cabeza, y obtiene Elías una gran victoria ese día. Y después sube a la cumbre del monte, ora, hermanos, y Dios hace llover sobre la tierra. Imagínense el poder de Dios manifestándose ahí a través del profeta Elías. Pero ¿sabe qué sucede? Que generalmente cuando participamos de un evento, cuando tenemos una gran victoria o cuando pasamos por una emoción fuerte, hermanos, después, mire, viene una bajada de ánimo. Y esto le pasó a Elías. Cuando termina todo esto, él termina victorioso y yo creo que él está contento. Yo creo que él glorifica a Dios. Yo creo que él se goza con todos, con su siervo y con los demás. Pero, dice el versículo 1, en el capítulo 19, cuando Acab dio a Jezabel, a su esposa, la nueva, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a los profeta de su ídolo, dice en el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensaje. ¿Y qué le dice en el mensaje? Le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora, a estas horas, dice, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel, hermanos, enojada, encolerizada, manda avisarle, manda amenazar al profeta. Y cuando el profeta se siente contento, se siente emocionado por esa tremenda victoria y siente que ya no hay nada malo que pueda suceder en su vida, en ese momento viene la amenaza hacia su persona y su integridad física se ve comprometida. Así que, hermanos, miren la reacción de Elías, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue, dice, para salvar su vida. Huyó, literalmente, huyó de Jezabel. Y dice la escritura ahí, hermanos, vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue, versículo 4, por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué dice? Deseando morirse, dijo, léanlo por favor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuál fue la reacción de Elías, hermanos, ante esa situación de peligro?
se deprimió. Hubo un desánimo tremendo en su persona, que llegó el momento en que dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué sigo adelante si apenas salgo de una cuando ya estoy en la otra situación, verdad? Y llevó a su criado y le dijo, ¿sabes qué? Quédate aquí. Ya no quería saber nada del ministerio. Ya no quería saber nada de Dios. Así que se levanta y como si pudiera huir, ¿verdad? Se va caminando todo un día por el desierto y llega debajo de ese arbusto de un enebro y dice la escritura literalmente, hermanos, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, basta ya. ¿Puede imaginarse, hermano, la situación de Elías en ese momento? Su estado emocional depresivo le llevó a decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Me quiero morir. ¿Cuántas veces usted a lo mejor ha querido experimentar esa situación en donde dice, ya no quiero seguir? Ya basta. Esta es una reacción natural, hermanos. Es algo normal en nuestras personas cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. La ira y el enojo, hermanos, son parte de las reacciones ante circunstancias abrumadoras. Si con poquito, ¿verdad? Algunos ya pierden el control y gritan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos constituidos por emociones. Y a veces no podemos contener nuestras emociones. Nos enojamos con facilidad, hermanos. Nos airamos con facilidad. En 1 Samuel, capítulo 13, vaya ahí por favor. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 al 14. Tenemos el ejemplo de Saúl. Dice la escritura aquí, hermano, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo. Y pueblo, dice, numeroso. Vea cómo era el ejército de los filisteos. Dice, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Saúl, hermanos, había salido con su ejército. Llevaba un año que había sido puesto como rey de Israel. Y he llamado, hermanos, para venir, para enfrentar a los filisteos. Ya en el capítulo 10, Samuel había dicho que fuera y que se iban a encontrar en cierto lugar y ahí tenía que esperarle durante una semana, 7 días, le dijo Samuel, espérame 7 días. Y Saúl toma su ejército, va, pero cuando llegan ahí, hermanos, ven un ejército numeroso, tan numeroso que la Biblia lo describe como la arena que está a la orilla del mar. Usted podrá imaginarse con esta ilustración, ¿verdad? Qué grande y numeroso era el ejército de los filisteos. ¿Cómo se sintió David en ese momento? Sigamos leyendo, dice versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, esta palabra estrecho significa que estaban, hermanos, atrapados en un lugar donde no se podían mover, en un lugar donde no podían ir ni a la derecha ni a la izquierda. Estaban atrapados, estaban ahí presionados en ese momento. Esta era la situación abrumante. Dice ahí, porque el pueblo estaba en aprieto. Más claro, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, es decir, algunos pudieron huir y de Galaad, pero Saúl permaneció en Gilgal y todo el pueblo iba detrás de Saúl. ¿Cómo iba? Se da cuenta, hermanos, hombres rudos que estaban acostumbrados al trabajo duro y que ya se estaban acostumbrando a las peleas porque ya habían librado batallas. Saúl llevaba un año reinando y ya habían experimentado la batalla, la guerra. Y estando aquí, hermanos, cuando llegan ahora, están en aprietos.
Están abrumados por la circunstancia que están enfrentando y de tal modo, hermanos, que van detrás de Saúl y dice la escritura, iban temblando literalmente. Parecían animalitos, hermanos, metiéndose debajo de los peñascos, en las cuevas en donde podían esconderse. ¿Por qué? Porque la situación, hermanos, era desesperante. Versículo 8, léanlo por favor. Y él esperó 7 días, como el caballo que Samuel había dicho, y de los jóvenes no venía y el pueblo se le despertaba. Creo que Saúl conservó todavía la calma. Aún estando en medio de esa situación, hermanos, apremiante, Saúl conservó la calma. ¿Por qué? Porque él tenía la esperanza de que Samuel iba a llegar en el día séptimo. Así que si Samuel llegaba, invocaba a Dios, Dios pelearía esa batalla y Saúl se mostraba un tanto confiado. Por eso no se nos dice que él fuera temblando, pero su pueblo sí, su ejército, sus soldados sí. Sin embargo, cuando llega el plazo y Samuel no llega, ¿cuál es la reacción de Saúl? Versículo 9, dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo Saúl? Ofreció el holocausto. Lean el versículo 10, por favor. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, era Samuel que venía. Justo en el momento. Era el séptimo día, no había terminado, pero no llegaba Samuel. Se desesperó Saúl, hermanos. Y él dijo, tráigame la ofrenda, tráigame el holocausto. Sin ser un sacerdote, no estaba él autorizado. Tenía que ser un sacerdote, en este caso tenía que ser Samuel, el que iba a ofrecer ese holocausto, hermanos, para Dios antes de la batalla. Saúl cayó en la desesperación, hermanos. Miren, las circunstancias que nos abruman nos llevan a tomar decisiones equivocadas, motivados por la desesperación. ¿Qué hizo Saúl? Ofreció el holocausto. Entonces Samuel, versículo 11, dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Y luego dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y le da una tremenda regañada a este Samuel. Y después le dice, ¿sabes qué? Si tú hubieras tenido paciencia y no te hubieras desesperado, Dios hubiese confirmado tu reinado, tu trono. Pero como no, ahora tu trono no va a durar. Y Dios, y esto fue lo más duro para Saúl. Dios ha escogido un hombre conforme a su corazón. Imagínense lo que sintió Saúl cuando le dijeron esto. ¿Todo por qué? Porque se desesperó. Se desesperó. Esta es una reacción también, hermanos. Otras personas caen en los vicios. Empiezan, ¿verdad?, a tomar. Se compran sus botellas y quieren desconectarse de la realidad con los enervantes, ya sea alcohol, drogas u otro tipo de cosas, hermanos, que afectan y que hacen que pierdan la sensación de la realidad y entran a un mundo diferente en donde no hay sufrimiento, solamente el viaje que se avientan, ¿verdad? Esto también, hermanos, estas situaciones, incluso a veces decimos, no, yo estoy tranquilo, ¿verdad? Tengo fe en Dios, yo estoy tranquilo. Pero ¿sabes qué? Nuestra mente nos traiciona. Nuestra mente nos traiciona. Y parece que no, ¿verdad? Pero de repente algunas punzadas, algún dolor de cabeza. Los hombros tensos, ¿verdad? Y después a veces cualquier reacción, cualquier circunstancia, por mínima que sea, te hace levantar la voz, enojar, regañar y no estás a gusto. Eso es. Estás en una situación, en una circunstancia que te está presionando y que estás reaccionando de esa manera.
Y cuando tratamos de ocultarlo, hermanos, y no manifestar esa realidad de nuestras emociones, ¿sabes qué viene? Vienen las enfermedades. Se empieza a manifestar, hermanos, las enfermedades en nuestro cuerpo, sobre todo, hermanos, las nerviosas y las gastrointestinales. Son manifestación precisamente de una situación abrumadora en nuestras vidas. En 1 Samuel 16, ahí adelantito, hermanos, 16, versículo 23. Saúl también nos da otro ejemplo. Después de que Samuel le dice, Dios te ha desechado, ya no vas a ser rey, Dios se ha levantado, ahora sí, una mejor persona que tú, porque es un hombre conforme al corazón de él. Le dice Samuel, hermanos, le da otra comisión, pero Saúl fracasa una vez más. Y entonces, hermanos, el Espíritu de Dios se apartó de él, dice la Escritura. Y Saúl comenzó a experimentar, hermanos, en su vida unos lapsos de desesperación y demencia. En el versículo 23, 16, 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él porque Saúl se volvía loco. No podía estar tranquilo, hermanos. Deliraba. Veía ahora sí como se dice, ¿verdad? Moros con tranchete, veía enemigos en todas partes. Y entonces uno de sus sirvientes le aconseja y le dice, oye, yo conozco a un jovencito que es hijo de Isaí, que sabe tocar bien el arpa y lo toca tan bien que te puede tranquilizar, te relaja, te calma. Y entonces viene David, lo mandan traer y dice que venía a Saúl y tomaba el arpa, lo tocaba con su mano y cuando esto hacía David, hermanos, ¿qué pasaba con Saúl? Tenía alivio, se relajaba, se tranquilizaba y ahí estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque, hermanos, él, después de toda esta situación en la que se vino metiendo, llegó el momento en que se volvió loco. Quería después, más adelante, vemos que no solamente matar a David, sino a su propio hijo. Mató a los sacerdotes, hizo un desastre, hermanos, David, en su vida. Porque son reacciones, hermanos, en nuestra carne. Son reacciones en nuestra persona. Pero ahora sí vaya, por favor, a Mateo para que vayamos ahí, no se desespere. ¿Cómo debe reaccionar el creyente? ¿Cómo usted y yo debemos reaccionar, hermanos? Mire, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo Él? Versículo 36. Primero, explico, hermanos, la situación apremiante o la situación abrumadora. Dice el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Poco tiempo antes, Jesús había estado con sus discípulos compartiendo el pan, tomando la Pascua y aconsejándoles y cantando y estando con ellos un tiempo. Era la última noche antes de su muerte. Así que, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo, una oscuridad realmente infernal se cernía sobre él. Quizá no lo notamos, quizá no lo percibimos, pero ahí estaba Jesús cuando les empieza a decir a alguien, uno de entre ustedes me va a traicionar, ustedes se van a escandalizar de mí. Y empieza, hermanos, ¿por qué? Porque él ya estaba cargando en su cuerpo una angustia tremenda. Ya estaba siendo apremiante esa situación, estaba siendo abrumado, hermanos, por la circunstancia que iba a enfrentar un poquito después. Más adelante, salen del lugar donde celebran la Pascua, caminan hasta el huerto y llegan a un lugar, dice el versículo 36, que se llama Getsemaní. Ahora, le menciono esto. La palabra Getsemaní, hermanos, significa sencillamente prensa de aceite. ¿Qué quiere decir eso?
que era el lugar donde se exprimían, se apretaban en una prensa para sacarle la última gota, hermanos, al olivo. Y esto solamente nos enseña que cuando Jesucristo llega ahí, hermanos, Él estaba siendo apretado en ese momento por lo que Él estaba viviendo. Todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, hermanos, todo el mundo entero, todas las huestes espirituales de maldad se cernían sobre su persona, hermanos. Porque Dios, dice la Escritura, lo hizo por nosotros pecado. Al que nunca había cometido pecado, lo hizo pecado por nosotros. Así que Él estaba siendo oprimido en su persona, en su corazón, hermanos. Tal vez comenzó a experimentar taquicardias, ansiedad, desesperación en ese momento, porque llega a ese lugar que lleva por nombre Getsemaní, que nos indica sencillamente que Jesucristo estaba siendo apretado por la situación, hermanos, que enfrentaba. Es decir, estaba siendo abrumado por la circunstancia. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Antes de eso, hermanos, mire, otra cosa que quiero mencionarles en el versículo 38. Léanlo, por favor, hermanos, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Entonces la palabra Getsemaní nos da una idea de lo que Jesucristo estaba sufriendo en ese momento. Pero en el versículo 38, hermanos, la confesión de nuestro Señor Jesucristo nos revela su sufrimiento, dice el versículo, que toma a Pedro, a Juan y a su hermano de Juan, que eran los dos hijos de Zebedeo, Santiago, y con ellos se sincera y abre su corazón y le dice, mi alma, dentro de él, hermanos, estaba sufriendo, dice, está muy triste. Y luego dice, hasta el punto donde siento morirme. Jesucristo estaba experimentando en ese momento, hermanos, una gran angustia, una gran tristeza, una gran emoción negativa, hermanos, que él sentía que ya perdía la vida en ese momento. Estaba tan oprimido por la circunstancia que estaba por enfrentar, hermanos, que lo que hace es hablar con sus discípulos, confiesa que está al borde de la muerte y le dice, ¿saben qué? Quédense aquí. Oren conmigo. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos. Los deja ahí, se va más adelante. Ora. Y luego viene, dice, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. Las mismas palabras otra vez, velen conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, dice, está dispuesto. Y luego también, hermanos, en el versículo 41, después de que le dice esas palabras, va y ora, pero regresa. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los vuelve a dejar, se vuelve a ir y regresa. Y versículo 44. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. En estos versículos, hermanos, vemos la insistencia de nuestro Señor Jesucristo, la insistencia a sus discípulos en que tenían que orar, en que oraran con Él y que oraran por Él, hermanos. Y eso nos revela la necesidad urgente que Él tenía en su persona. Se sentía desmayar, se sentía morir, que él necesitaba que estos tres amigos personales y los demás también estuvieran orando por él. Él quería sentir el apoyo de los suyos en ese momento, en esta circunstancia apremiante, hermanos. Pero los discípulos no pudieron. Ahora la oración, hermanos, era importante no solamente para él, sino también para los apóstoles.
porque más adelante, cuando ellos iban a perder a su maestro, ellos iban a necesitar de la fortaleza de la oración, y por eso le dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hermanos, cuando estamos en una circunstancia así, que gracias a Dios nunca la vamos a experimentar, porque Cristo pasó por eso, para que nosotros, hermanos, tuviéramos vida eterna y no experimentáramos esto. Pero cuando podemos o cuando estemos en una situación, tenemos que reaccionar como nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, ¿cómo lo hizo Jesucristo? Número 1, buscó al Padre en oración. Dice en el verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Lo primero que Jesús quiso hacer, viene, hermanos, con sus discípulos caminando desde el aposento donde celebraron la Pascua y llega ahí, hermanos. Él ya viene abrumado, él ya viene angustiado, él ya viene oprimido y presionado por toda la circunstancia. Y entonces toma a sus apóstoles y ¿saben qué? Quédense aquí. Él traía ya en su mente la idea de que necesitaba apartarse un tiempo a solas con su Padre, hermanos, para exponer su necesidad. Y eso es precisamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Si nos sentimos en una situación similar, en donde no sabemos qué hacer, ni para dónde ir, ni cómo reaccionar, lo que tenemos que hacer, hermanos, es cerrar la puerta de nuestra cama, de nuestra recámara, perdón, es cerrar la puerta de nuestra casa, es ir a la azotea, es apartarnos en un lugar, hermanos, secreto, en donde podamos abrir nuestro corazón y experimentar la presencia de Dios para ser fortalecidos y atravesar por esa circunstancia lo mejor posible, hermanos, y no caer en la desesperación, y no caer en la depresión, y no buscar puertas falsas, hermanos, y no andar peleando con todo el mundo, sino orar para que Dios traiga la paz a nuestro corazón. Y Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, hermanos, de oración. Dice el versículo 39, yendo un poco adelante, después de haber orado, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Note sus palabras, hermanos, de angustia, de necesidad. Si es posible, le ruega al Padre, pero le dice, pero no sea como yo quiero. Al final Jesucristo sabía que tenía que atravesar por eso. Pero necesitaba la ayuda, necesitaba la fuerza, la necesitaba, hermanos. Y no solamente ahí, versículo 42, otra vez fue, dice, y oró por segunda ocasión, hermanos. La primera vez que fue, oró y rogó, insistió al Padre, le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no halló la paz, no halló la sensación de descanso. Vino para hablar con sus discípulos una vez más. Los encuentra dormidos, los reprende, les anima a orar. Se vuelve a ir por segunda ocasión diciendo, Padre mío, las mismas palabras, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Primero le dice al final, no como yo quiero, sino como tú. Y luego le dice, ¿sabes qué, Señor? Hágase tu voluntad, y va disminuyendo aparentemente la presión que él está sintiendo. Versículo siguiente, hermanos. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ya no les dice nada, los deja dormir. Y el verso 44 dice, dejándolos se fue de nuevo y oró por ¿cuánto? Por tercera vez, diciendo las mismas palabras, las mismas que dijo en el primero y el segundo versículo, pero ahora dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad ya. Parece que Jesucristo finalmente encontró, hermanos, la paz, encontró la tranquilidad en la oración. Así que nosotros, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es orar, y orar tan insistentemente, hermanos,
hasta que la paz de Dios se manifieste en nuestros corazones. Yo podría darles testimonio, hermanos, de cuántas veces he orado a Dios y Dios ha traído la paz. En circunstancias, hermanos, difíciles, Dios se ha manifestado maravillosamente. Y cuando tú experimentas esa paz, hermanos, hay un gozo que quieres saltar, que quieres correr, que sientes fuerzas para seguir adelante. Porque no te imaginas cómo Dios puede transformar esa circunstancia, hermanos, adversa en algo maravilloso. ¿Qué hizo Jesucristo? Buscó al Padre en oración. Pero no solamente eso, buscó también a sus amigos más personales, aquellos en los cuales confiaba y les pidió ayuda en oración. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos sufrir solos nuestras situaciones, hermanos. Que siempre debemos tener por lo menos un amigo, una persona en la cual podemos nosotros confiar. Sabemos que no va a contar las cosas. Sabemos, ¿verdad? Que no tampoco, hermanos, va a ir por todo mundo publicando la situación y que sí nos va a ayudar. Aquí el Señor Jesucristo en el verso 36 dice que vino con todos sus discípulos, excepto Judas, quien le traicionó. Y le dijo, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Vea, ¿qué le dijo? Siéntense aquí, mientras voy a ir más adelante para orar. Pero en el versículo 37, tomando a Pedro, entre todos los que estaban ahí, yo creo que fue con Pedro, le dijo, ¿me acompañas? Y ustedes dos también, ¿verdad? Juan y Santiago. Y se los llevó a ellos. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos que con ellos había más familiaridad. Había una relación más estrecha y personal. Así que los lleva con ellos y dice el versículo, hermanos, 37, comenzó a entristecerse, es decir, a ellos les comenzó a revelar y comenzó a angustiarse. En ellos ya no se contuvo ese dolor, esa tristeza, esa angustia, hermanos, que traía ahí encerrado, guardado, contenido en su corazón. Ahora lo expresó y lo abrió, hermanos, de par a par y manifestó su necesidad y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren conmigo y oren por mí. Hermanos, busquemos un amigo en el cual podamos nosotros confiar. Porque si solos vamos sufriendo por la vida, hermanos, con razón es que reaccionamos a veces de manera negativa y tomamos decisiones equivocadas de las cuales después nos arrepentimos. Pero cuando tienes a alguien en que puedes decirle, mi hermano, mi amigo, y abrir tu corazón, vas a descansar un rato. Vas a sentir el apoyo. Te vas a sentir acompañado y no solo. Pero cuando estás solo, hermanos, ¿a dónde corres? Te das de topes en la pared, ¿verdad? Y nadie se entera, nadie sabe. Traes tu corazón destrozado y todo el mundo te ve, pero no sabe lo que está pasando en ti. Y estás llevando una carga completamente solo. Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero siendo Dios, hermanos, buscó el apoyo de 3 de sus mejores hombres. ¿Quién nos hace pensar que podemos enfrentar situaciones abrumantes, hermanos? Solos. No podemos, necesitamos de alguien más. Otra cuestión, hermanos. En el versículo 44. Buscó a Dios, su Padre, en oración. Buscó a sus mejores amigos personales en los que confiaba. Pero también, hermanos, perseveró insistiendo en la oración hasta que obtuvo la paz. Verso 44, dejándolo se fue de nuevo. Y dice, y oró por tercera vez. 3 veces, hermanos. Yo creo que Pablo de aquí toma el ejemplo. Cuando él dice que él tenía un aguijón en la carne y oró a Dios para que se lo quitara. Y oró 3 veces. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Porque Jesús oró 3 veces.
pero no es el número 3. Esto significa como cuando le dice a Pedro 70 veces 7, ¿verdad? Las veces que sean necesarias, el tiempo que sea necesaria, hay que pasar en oración, hermanos, hasta encontrar la paz. Jesús en la tercera ocasión regresa, versículo 44, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 45, entonces vino a su discípulo y dijo, duerman, descansen ya. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Saben qué veo en estas palabras? La tranquilidad, la paciencia, ahora la paz, hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Filipenses capítulo 4, hermanos. Dice la escritura en Filipenses capítulo 4, en el versículo 6 y versículo 7. Por nada estéis afanosos. El afán es solamente, hermanos, la ansiedad resultado de una preocupación o de una situación que te está abrumando en ese momento. Y dice que nada te mantenga así, que por nada estés en ese estado de ánimo, de afán o de ansiedad o de preocupación, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Resultado de la oración, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, nuestro entendimiento, hermanos, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que se te va a quitar la ansiedad. Amén. Se te va a quitar el miedo. Se te va a quitar esa angustia. Y vas a poder atravesar por esa circunstancia saliendo victorioso en todo momento. Versículo 44 y 46. Regresando a Mateo 26. Dejándolo se fue de nuevo y oró. Y luego dice el 45, entonces vino a su discípulo y dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado. A partir de ese momento, vemos a un Jesús resignado, que no opone resistencia, que no se defiende, que es llevado ahora sí, como dice la Escritura, como un cordero manso al matadero. ¿Por qué? Porque él, hermanos, oró al Padre, buscó a sus mejores amigos para que oraran por él e insistió en la oración hasta que encontró la paz. Y quiero leerle un pasaje en primer libro de Samuel 30. Primero de Samuel 30. Esta historia, hermanos, a mí me encanta porque me impacta positivamente. Este hombre, conocido como el segundo rey de Israel, David, huyendo de Saúl, se refugia entre los filisteos. Y estando en una ciudad, hermanos, llamada Siclac, es invitado a pelear contra Israel mismo, contra su pueblo, por el rey Amalek. No, perdón, por el rey filisteo. Y David va con él a la batalla. Pero estando en la batalla, hermanos, los príncipes de los filisteos desconfían de David y hacen que se regrese. No lo quieren con ellos. David se regresa y en ese trayecto, hermanos, de ir y regresar, ha descuidado la seguridad de su pueblo, de las familias de sus hombres, de su propia familia. Cuando ellos llegan, hermanos, dice capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y Siclac y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Versículo 6. Y David regresa. Dice versículo 6. Y David se angustió mucho cuando David regresó. Cuando él regresaba, hermanos, yo creo que él venía contento porque no tuvo que pelear contra sus hermanos,
Contento porque ya no tuvo que mentirles a los filisteos. Contento porque sus hombres no se vieron comprometidos también para pelear contra su pueblo. Contento porque finalmente regresaban a casa para dormir tranquilos, para comer bien y para estar con su familia y ver a sus hijos. Y tal vez vienen hasta cantando en el camino con todos sus hombres. Pero mientras caminan, hermanos, para llegar a Siclac, al encuentro con sus familias, y tal vez ya se imaginan en su mente el recibimiento de las mujeres y los niños que los vienen a recibir como héroes, como cuando tu hijo te sale a recibir cuando ha salido de casa. Y ahí va David, hermanos. Pero de repente en su caminar, hermanos, se detienen porque empiezan a ver el humo saliendo, hermanos, del lugar donde estaban las casas. Ven que no hay nada, todo destruido. Corren, hermanos, a ver qué ha sucedido y empiezan a buscar entre los escombros y no ven nada, ven todo quemado, ven todo destruido, ropa regada, madera, cosas, hermanos, gente muerta por todos lados. ¿Sabe qué sucedió? Dice la escritura, hermanos, en el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Es decir, hermanos, cuando ya no podían llorar, porque en ese momento lo habían perdido todo. ¿Se imagina qué circunstancia, hermanos? ¿Qué circunstancia en ese momento estaban enfrentando David y sus hombres? Usted no se puede imaginar. Pero una ocasión me sucedió a mí. Yo salí de mi casa para trabajar y estudiar como a los 16 años. Y estando en la ciudad viviendo solo, un día me llegó la noticia y me dijeron, ¿sabes qué? Hay problemas en tu pueblo. Si quieres ir y ver qué está pasando. Rápidamente me preparé, hermanos, pedí permiso en mi trabajo y me fui. Y cuando llegué a mi pueblo, había retenes por todos lados alrededor. No se podía entrar. Pero no estaban a la entrada del pueblo, estaban metros fuera del pueblo, de manera que no podías mirar el pueblo. Por los naranjos, por los montes, por todo. No podía uno visualizar las casas, no podía uno visualizar el pueblo. Y no podías entrar, no había explicación. Hombres armados por todos lados. Y entonces, pues yo venía de ahí, yo vivía ahí, yo sabía cómo entrar. En una de esas me metí por un lugar donde yo sabía que podía ingresar sin que nadie me viera. Y entré, hermanos, y cuando entré y salí a la mitad del pueblo, cuando salí al centro del pueblo, es un pueblo pequeño, todo estaba destruido. Había casas que solamente quedaban las cenizas porque eran de madera en ese tiempo. Había 2 o 3 de cemento que habían sido derribadas completamente también por las máquinas. Y yo corrí, dije, voy a ver a mis papás, a ver a mi familia, y corrí, hermanos, hasta el otro extremo donde estaba la casa. Y gracias a Dios, había casas en pie todavía. Pero cuando llegué a lo que había sido nuestra casa, hermanos, no había más que cenizas. No había nada. Y empecé a mirar por todos lados y no había nadie tampoco. Y fui más allá, porque más allá había una barranca, está el arroyo. Y miré hacia abajo, hermanos, y allá había tiradas las cosas que había en la casa. Algunas camas, algunos muebles, algunos utensilios de cocina. Todo había sido un desastre. Y de mi familia no sabía nada. Después los encontré porque los sacaron, los subieron a un camión y los fueron a aventar muy lejos. Pero regresaron. No me puedo imaginar lo que David experimentó aquí con sus hombres, hermanos, en esta circunstancia abrumante. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Pero ¿qué hizo David, hermanos? Versículo 6, leamos juntos y terminamos. Dice,
Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en una situación, hermanos, abrumante. Cuando las circunstancias te abruman, lo que tienes que hacer es fortalecerte en Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y como lo hizo David. Porque ya era bastante dolor ver todo destruido, sin familia, sin hijos, y luego que tus hombres te quieren matar. Pero dice la Escritura, mas David se fortaleció en Jehová.